Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Naticum. Hoy tenemos el placer de recibir a Michel Antonio Guavi Dorbecker, candidato a magistrado de circuito en el estado de Yucatán. Michel es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, destacando con reconocimiento en excelencia académica. Su formación incluye especializaciones en áreas fiscales y administrativas, con estudios como la maestría en Defensa Administrativa y Fiscal por la Universidad Anáhuac Mayab, obtenida con mención honorífica, así como un máster en Ciencia Jurisdiccional por la prestigiosa Universidad de Barcelona y una maestría en Finanzas Corporativas y Bursátiles por la Universidad Anáhuac del Sur. Actualmente es doctorante en Ciencias de lo Fiscal, aportando con su investigación al desarrollo del derecho tributario en México. Su experiencia profesional incluye cargos destacados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y una sólida trayectoria como socio fundador en la firma HW Abogados SCP, especializada en justicia constitucional, fiscal y administrativa. Además, Michel contribuye al desarrollo académico y profesional como docente en la Universidad Anáhuac Mayab y desempeña una activa participación en la International Chamber of Commerce México como vicepresidente del Comité de Arbitraje Sureste. Te invitamos a escuchar esta interesante conversación con Michel Guavi, donde exploraremos su visión, experiencia y propuestas como aspirante a magistrado de circuito. Bienvenido, Michel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Como ustedes saben, en estos días hemos estado entrevistando a los candidatos y a las candidatas que aspiran a ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación. También ustedes saben que en junio de este año vamos a tener elecciones y bueno, pues eso ha motivado de que el espacio de Naticum se encuentre abierto para entrevistar a todas y a todos los candidatos que así lo dispongan. Y bueno, y pues el día de hoy nos acompaña Michel Guavi Dorbecker, candidato a una magistratura federal aquí en el estado de Yucatán. Bienvenido, Michel. Al contrario, Omar, muchísimas gracias por tenerme otra vez aquí en el podcast de Naticum. Muy contento de poder platicar algunos temas ya en campaña contigo. Así es, pues efectivamente tenemos en esta ocasión la oportunidad de platicar contigo acerca de la visión que tú tienes del Poder Judicial, pues indudablemente que es importante para nuestra audiencia que conozca el por qué decidiste participar en este proceso electoral y pues evidentemente el conocer cuáles son en concreto tus propuestas como candidato a ocupar un cargo, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que siempre es importante generar un poco de contexto acerca de quién es el candidato que nos acompaña el día de hoy. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué te motivó a dedicarte a la labor del derecho y particularmente cómo fueron tus inicios en esta importante carrera? Mira, Omar, yo soy de las personas que no les costó trabajo en su juventud decidirse a qué se van a dedicar. Normalmente cuando me toca conocer a jóvenes que están entre los 16 y 17 años y que van a tomar una decisión tan grande de vida como decidir qué carrera van a estudiar, qué puede o no significar a qué se van a dedicar el resto de su vida, yo digo, cuando yo tenía esa edad, no tuve nunca ese problema. Yo desde que tenía 14, 15 años sabía que me iba a dedicar a los temas jurídicos, al estudio y la profesionalización del derecho y a ser abogado. No importa desde qué rama, no importa desde qué institución, no importa desde qué trinchera, pero la verdad es que a mí la vida no me puso una decisión complicada. Siempre estuve seguro. Cuando contestaba yo, estábamos en la secundaria y en la preparatoria y nos hacían estos cuestionarios de vocación profesional, todo indicaba lo mismo, ciencias sociales y el derecho. Entonces, pues decidí que si a eso estaba el perfil y si eso era lo que yo quería hacer, pues darle el intento. Entro a estudiar la carrera y desde el día 1 me convencí de que esto es lo que quería hacer el resto de mi vida. Y desde que estábamos en la carrera empezamos a trabajar en el área jurídica. Mis inicios como abogado pues son los de cualquier pasante con todos los problemas a los que se enfrenta. El primer contacto que tuve con las instituciones de impartición de justicia fue ir a hacer cola bajo el sol
ir a pararme para presentar promociones, ir con la emoción cardíaca de ir a presentar un escrito el día de su vencimiento, ver que no faltara nada, desde sacar las copias hasta hacer el escrito inicial. Y eso me permitió muy rápido empezar a tramitar yo los juicios de amparo, a empezar a hacer mis primeros escritos iniciales de demanda, porque desde el día 1 que yo estudiaba la carrera, empecé a ser pasante. Y eso hizo que rápido me convirtiera yo en abogado. Y yo siempre les digo, yo doy clases en licenciatura y siempre se los digo a los alumnos, estudiar 4 o 5 años tu carrera y tener una cédula que diga que puedes ejercer, no te convierte en abogado. Lo que te convierte en abogado es tener la responsabilidad de un caso concreto sobre tus hombros sin que nadie te lo revise. Hay gente que aún no tiene su cédula y es abogado, y hay gente que tramitó su cédula y nunca es abogado, pues nunca ha tenido la responsabilidad de llevar un asunto entre sus manos. Y como abogado postulante, Michel, ¿cuáles han sido los retos más importantes que has enfrentado? Mira, algo que a mí me ha encantado de mi carrera profesional y que creo que me ha logrado dar una visión integral de la cual yo puedo presumir que no muchos tienen. Cuando platicas tú con personas, normalmente se casan con un área, se casan con una institución y empiezan a hacer carrera y empiezan a hacer trayectoria. Yo he trabajado para un poder ejecutivo, he asesorado a diputados de un congreso local, he trabajado para un poder jurisdiccional, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y algo que me ha encantado a mí es que eso me ha permitido tener una visión más integral desde donde yo esté. O sea, es una visión más integral como abogado, ya sea desde plantear la demanda para tratar de pedir que se solucione el problema a favor de un cliente en particular, o cuando estuve en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para resolverlo. El hecho de haber trabajado para instituciones públicas y para la iniciativa privada te da la ventaja de haber estado de los dos lados de la moneda. Entiendes qué es lo que quiere cada una de las partes, cada uno de los lados de la moneda, y te ayuda a tener una visión más integral, una facilidad adicional al momento de tener que plantear el problema o resolverlo. Correcto. Y en este sentido, me consta que eres un abogado sumamente estudioso, muy comprometido con la materia jurídica y particularmente con aquellos aspectos que están estrictamente relacionados con la función que en el momento estás ejerciendo. Es decir, cuando estuviste como secretario, me consta que fuiste un funcionario del tribunal muy comprometido con las distintas materias que se abordan en el tribunal, y ahora que estás postulando, pues indudablemente que también me consta que has sido un abogado sumamente estudioso, pero tienes una formación académica muy sólida. Platícanos un poco de tu trayectoria académica. Mira, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida. Tengo un diplomado en impuestos por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tengo una maestría en Defensa Fiscal y Administrativa por la Universidad de Anáhuac. Hice mis estudios doctorales en el Instituto de Especialización de Ejecutivos, donde actualmente me encuentro postulando mi investigación y tesis doctoral. Estudié un máster en la Universidad de Barcelona en Ciencia Jurisdiccional y apenas este 2025 acabo de obtener ya mi cédula y graduarme de mi segunda maestría en la Universidad Anáhuac, nada más que ya no en la Mayab de aquí, sino en la Universidad Anáhuac del Norte, en Finanzas Corporativas y Bursátiles. Nos parecía en el despacho que necesitábamos entender un poco más la vida corporativa de las empresas y no solo su vida estrictamente legal, y precisamente para tener un enfoque más holístico o integral del asunto que vamos a plantear o de la solución jurídica que le vamos a proponer, es que me llevó a estudiar algo que incluso no está cargado a las facultades de Derecho. Esta maestría en Finanzas Corporativas está cargada a la Facultad de Economía de la Universidad Anáhuac del Norte. Mencionabas el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A veces me preguntan cuál ha sido el reto más grande que me ha tocado resolver dentro de mi carrera. Y yo siempre digo que el reto más grande que hasta el momento se me ha presentado me tocó muy joven. Cuando yo tenía 25 años, ingreso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como oficial jurisdiccional, lo que para quienes han trabajado dentro del Poder Judicial o dentro de órganos resolutores de conflictos o órganos jurisdiccionales, saben que es una extraordinaria escuela, porque no podemos rechazar los asuntos. A diferencia de un abogado postulante que pudiese analizar un caso y decir, este no lo voy a llevar, quienes están dentro de las instituciones públicas tienen que agarrar todos los casos que se someten a su consideración. Es una potestad
resolutor. Es decir, no lo hago porque quiero o porque me gusta, lo hago porque la ley me inviste de esta facultad para realizarlo, ¿no? Y a mí, por circunstancias de la vida, por cuestiones muy particulares, a los 26 años me toca hacerme cargo de una Secretaría de Acuerdos, con toda la complejidad que eso lleva, con todos los obstáculos que eso implicaba, y me dejó una lección de vida para el resto de mi carrera profesional. No hay nada que no se pueda lograr con dos cosas: horas de trabajo dentro de la institución y horas de estudio fuera de la institución. Afortunado o desafortunadamente, muchas veces el estar en un órgano de impartición de justicia te quita mucho tiempo. Y estoy seguro que cuando entrevistes a personas que han trabajado en el Poder Judicial o en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o en algún otro órgano resolutor como poderes judiciales locales, pues te van a decir que muchas veces estar dentro de la institución ha implicado una lejanía de su familia, a veces es complicado, y eso responde a por qué luego los tribunales tienen varios periodos de vacaciones, porque necesitamos que esta gente mentalmente descanse, ¿no? Pero la forma de superar el reto, pues, es compleja para implementar, pero fácil de decir. Horas de trabajo dentro de la institución y horas de estudio fuera de ella. Con esos dos, la constancia siempre vencerá al talento y se puede superar este o cualquier otro reto que cualquier profesionista tenga enfrente. Y precisamente aprovechando este comentario sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, has decidido participar en este importante proceso electoral y efectivamente pues vas a estar en la boleta en la que los electores en junio de 2025 van a decidir quiénes van a ocupar este cargo tan importante. ¿Cuál es la visión que tú tienes acerca del Poder Judicial y cuáles crees que en este momento son las fortalezas que tiene el Poder Judicial? Es correcto, Omar. Yo me registré un día sentado en mi oficina. Yo soy de los que digirió rápido la reforma. La entendí muy rápido y dije, este cambio va con nosotros o sin nosotros, y prefiero que sea conmigo a que se haga sin mí. Por eso estoy poniendo en estos momentos a disposición de la gente mi formación, mi personalidad, mi trayectoria, para que si así lo decía en el 1 de junio, entremos nosotros. En mi caso particular, yo me estoy postulando para ser magistrado de circuito aquí en nuestro 14º circuito, que en español se llama Yucatán, al Tribunal Colegiado Mixto. Es decir, es un colegiado auxiliar que resuelve de muchas materias. Si me preguntas a mí, yo tengo una visión positiva del Poder Judicial. Lo conozco muy bien, aunque no desde adentro, pero llevo más de 10 años litigando y siendo un usuario y un intermediario de nuestro sistema de impartición de justicia. Creo que es una institución sólida que ha estado aquí cuando México la necesita, y estoy hablando desde el México independiente hasta el día de hoy. Hemos contado con un Poder Judicial que ha estado ahí presente para resolver los conflictos y proteger los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Creo también que se ha profesionalizado y especializado con el paso del tiempo. Uno de los grandes problemas al momento de resolver conflictos es la cantidad de materias que tiene que resolver un solo juzgador. Hoy tiene que ser experto en civil, mañana en mercantil, pasado en constitucional. Lo que ha hecho el Poder Judicial es especializar al Poder Judicial y decir, bueno, entonces te voy a poner un magistrado en materia civil, un magistrado en materia propiamente constitucional, magistrados de apelación, magistrados penales, magistrados y jueces laborales, para que entonces se profesionalicen y se especialicen en ciertas materias, lo que nos permite una justicia más técnica que verdaderamente puede resolver el problema concreto. Y creo que, aunque le hace falta consolidarlo, hay que aplaudirle al Poder Judicial sus esfuerzos de modernización y digitalización. Tú, como abogado que llevas más de 25 años tramitando asuntos en el Poder Judicial, ¿cuándo te ibas a imaginar un diario oficial de la Federación digital que ya no quiere buscar las revistas, un semanario con motor de búsqueda inteligente, que podamos ver las audiencias en tiempo real cuando los magistrados están discutiendo? Pero le hace falta consolidar. Han sido esfuerzos de digitalización y de poder llevar a cabo procesos de forma virtual que han quedado, que parecen a veces esfuerzos aislados. Creo que el Poder Judicial debe agarrar una plataforma digital en su conjunto para poder materializar toda la tecnología en un solo lugar y que tengamos plataformas únicas donde podemos presentar la demanda, visualizar los expedientes y, por supuesto, las discusiones y los debates de los magistrados al momento de resolver, pero creo que les hace falta que esté todo integrado.
en el mismo lugar. Sin embargo, mi visión es positiva. Sabemos que tiene deficiencias, sabemos que tiene cargas y rezago, sabemos que tiene problemas, pero es una institución que ha estado ahí para los mexicanos desde que se creó el México independiente. Pero precisamente en esta dinámica de lo que hay que atender en el Poder Judicial, efectivamente, como tú lo indicas, sí hemos logrado identificar algunos aspectos en donde definitivamente el Poder Judicial de la Federación tiene que mejorar. Pero en tu óptica, ¿cuáles serían esos espacios en donde se tiene que mejorar en caso de que tú llegues a ocupar el cargo? Mira, yo creo que el Poder Judicial tiene mucho para mejorar, pero me voy a concentrar en 3 para ser breve y concreto. Primero, el gran problema del Poder Judicial es el exceso de las cargas de trabajo y el rezago judicial. Creo que cuando platicamos con los clientes, con los usuarios de la justicia, con personas que han tenido que tramitar un amparo, lo que más les duele es el tiempo que tardó en llegar la sentencia que les hizo o no justicia, que ese ya sería un segundo plazo, un segundo término. Pero creo que lo primero es que hay que cambiar la dinámica interna de trabajo que tiene el Poder Judicial. A lo mejor hay que emitir legislación interna y decretos para agilizar el proceso interno que se tiene. Muchos de los retrasos que tiene no son porque el caso es tan complejo, no son porque hicimos una sentencia gigantesca de 500 hojas que nos llevó meses en elaborar, es porque el proceso es muy lento. El proceso es muy burocrático, es difícil notificar a las partes, es difícil hacer un emplazamiento, es difícil hacer un exhorto. Pues entonces el Poder Judicial, que conoce perfectamente el problema y que tiene el diagnóstico, pues debe de empezar a mejorar todos esos procesos para que entonces pueda decir, bueno, ya no necesito 10, 12, 14 o 16 meses para llegar al punto de estar integrado para emitir una sentencia. A lo mejor necesito 4 o 5. Segundo problema, falta de transparencia que ha generado una percepción de opacidad. ¿Por qué me refiero? Y quiero ser muy claro, no quiero decir que el Poder Judicial trabaja sin que sepamos qué es lo que hace. Creo que el Poder Judicial trabaja y no ha logrado comunicarle a la ciudadanía qué es lo que hace. Está muy disasociado, está muy disperso lo que hace el Poder Judicial y lo que la gente común sabe que hace el Poder Judicial. Le falta, y cuando digo transparencia, no solo me refiero a un buen portal donde puedan ellos publicar sus estadísticas, donde puedan ellos publicar su cartografía. Ahorita que vienen las elecciones judiciales del 1 de junio, la gente no sabe ni por qué magistrados y jueces va a votar, porque desconoce la cartografía electoral del Poder Judicial. Se hizo tan especializado, hicimos circuitos que la gente no sabe a qué circuito pertenece. Hay que hacerlo más fácil para la gente, hay que hacerlo más entendible. No solo es trabajar con la transparencia que ya tienen, es saber comunicar lo que el día de hoy hacen para que a la gente le quede claro qué es lo que hace su Poder Judicial. Y creo que el tercer gran problema que se tiene que resolver de manera inmediata es que existe un acceso desigual a la justicia. Si no tienes un buen abogado, es muy difícil que llegues a una sentencia favorable que proteja tus derechos. Y eso no debería ser así. Cualquier persona debería de tener una institución pública que en caso de que no puedas pagar un abogado, y no me refiero solo a temas penales, me refiero a un buen abogado que te haga un amparo, que te haga una demanda administrativa, que logre el permiso que la autoridad te negó. Me parece que nos hace falta fortalecer el Instituto de Defensoría Pública para poner a disposición de quien verdaderamente no tiene un buen abogado que le ayude a hacer una buena demanda y que logre una buena sentencia. Sí, por supuesto. Con todas estas reflexiones que nos compartes, de alguna manera tienen que ver con la crisis de confianza que hay hoy día en el Poder Judicial, ¿no? Y particularmente me ha servido mucho también para entender, estas respuestas me han servido mucho para entender la manera en que esta crisis impacta en la vida de las personas, ¿no? Entonces, en este rubro, ¿considerarías tú que uno de los rubros a mejorar en el Poder Judicial es el tema de la confianza, es el tema de cómo impactan las resoluciones del Poder Judicial en la vida cotidiana de las personas? Sí, yo creo que sí. Desafortunadamente para el Poder Judicial existe una brecha hoy en día de confianza en la institución, que no creo que siempre haya existido, que se puede haber provocado por muchos factores, no solo por el actuar día a día del Poder Judicial, sino por circunstancias políticas. No somos ajenos a todo el contexto político que está pasando en el país y eso ha abonado a que existe una desconfianza
en las instituciones, pero creo que el Poder Judicial y quienes hemos sido usuarios del Poder Judicial debemos ser autocríticos y debemos de entender, y aquí voy a tratar de explicarlo de forma concreta, que hay que humanizar la justicia. La forma en la que vamos a acercar el Poder Judicial al ciudadano común es humanizando la justicia, y me explico. Hay que entender que detrás de cada número de expediente, expedientillo, medida cautelar, medida suspensional o sentencia definitiva o sentencia de apelación, hay que entender que lo que está detrás no es el expediente 355-2024 o no es el expediente como estadística judicial a resolver. Es Juan Pérez, es Pedro, es Marta, es Sofía. Es decir, hay una persona que busca la tutela judicial de sus derechos, que busca la protección porque no la tiene. Porque en su vida diaria, porque en su vida cotidiana, alguien o algo o alguna institución está transgrediendo sus derechos y está viniendo a pedir protección en las fibras más sensibles de sus derechos humanos para su vida diaria. Hay que entender que no solo es resolver el 354-2025 para ponernos una palomita y lograr una estadística judicial positiva. Hay que resolverlo porque ahí está esa persona, ahí está ese yucateco que busca la protección de sus derechos. Cuando entendemos, muchas veces es difícil, la carga de trabajo hace que tengamos que enfocarnos más en los números que en la calidad de la sentencia. Pero humanizar la justicia implica dos cosas: que la sentencia llegue lo más rápido posible y que sea lo más clara. Las sentencias no deberían estar redactadas para los abogados, deberían estar redactadas para que el ciudadano las entienda. Y precisamente en esta dinámica, entonces, Michelle, ya entrando en cuanto a las propuestas de tu campaña, mencionaste ahorita al inicio de la charla algo importante. Bueno, eres un abogado yucateco que estudió aquí en Yucatán, que se ha formado por completo en el circuito judicial de 14, que es el del 14, que es el de aquí, el de Yucatán. Vamos, eres una persona jurídicamente hablando de mucho arraigo aquí en el estado. E indudablemente me consta que muchos yucatecos te conocen. Y eso creo que habla no solo de tu presencia a nivel estatal, sino además de que conoces a la entidad federativa. Y nos has hecho una reflexión muy clara, muy contundente de tu visión y de aquello que tendría que mejorarse en el Poder Judicial. Pero como candidato, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son tus propuestas en ese sentido? Mira, mis propuestas son varias, pero si me lo permites, Omar, me voy a concentrar en tres muy concretas. Primero, yo le llamo identidad y unificación del Poder Judicial. Suena raro viniendo de una persona que no trabaja hoy en día dentro del Poder Judicial y que se postula por uno de los comités y no por el comité del Poder Judicial, pero creo que el Poder Judicial está dividido, creo que el Poder Judicial no está unificado y creo que necesitamos a todos los y las trabajadoras del Poder Judicial de la Federación para que el resultado de esta reforma sea positiva, porque al final del día lo que está en juego no es poca cosa. Es el sistema de impartición de justicia mexicano y yo me atrevería a decir particularmente el del 14º circuito, el que le llamamos Yucatán. Para que esto funcione los necesitamos a todos. Oye, ¿y cómo dices que vas a unificar? Yo he litigado en muchos circuitos, en el primero, en el tercero, en el quinto, en el 14º, en el 28. Es decir, hemos tenido la oportunidad a lo largo de nuestra parte de abogado postulante y de empresarios, dueños o socios de una firma de abogados, hemos tenido la oportunidad de ir al Poder Judicial de muchas entidades de la República. Y me parece increíble que no haya una identidad. Me parece increíble que no haya un protocolo de atención al litigante o un protocolo de atención a la víctima, al ofendido, al quejoso o a la parte, como le quieras llamar, de manera unilateral. Hay algunos que te dicen, este magistrado no da citas, este juez no atiende. Hay algunos que te dicen, sí, pero la cita se la doy dentro de 10 días y llame por teléfono. En pandemia teníamos que tramitar unos códigos QR. Insisto, no hay una identidad institucional. A los trabajadores del Poder Judicial, desde el ministro de la Corte hasta el oficial o hasta el actuario del circuito más pequeño que tengamos en este país, les debe de quedar claro y se deben sentir orgullosos de que están trabajando para uno de los tres poderes de la Unión. Y deben de tener una identidad como poder al que pertenecen. Y segundo, una unidad al momento de hacer las cosas. El Poder Judicial es a nivel nacional. Hoy en día es un reflejo de esto. Los juzgadores que están aquí en Yucatán suelen no ser de Yucatán. Es decir, los mandan de otras entidades. Y a juzgadores yucatecos están hoy en otros circuitos impartiendo justicia. Entonces, tenemos un poder nacional.
pero no tenemos una identidad. Yo sé que nuestro país es diverso y culturalmente plural, pero no puede ser que vayamos a la sede del Poder Judicial en Campeche, en Michoacán o en la Ciudad de México y parece que llegamos a otro país. Creo que debemos de tener una identidad, todos los que vayan a formar parte del Poder Judicial, protocolos de atención, protocolos sobre cómo sacar las citas, es decir, que la persona no importa dónde llegue, no importa que llegó en Veracruz o llegó en Quintana Roo o aquí en Yucatán, diga, llegué al Poder Judicial de la Federación porque me atienden de una forma unificada con una identidad común. Segundo, apostarle fuerte a la digitalización de los procesos. Si el día de mañana queremos hablar de herramientas tecnológicas en el Poder Judicial, lo primero que tenemos que tener es digitalizado todo el sistema. Y no solo me refiero, Omar, a los procesos externos, digamos, a los juicios con los que nosotros, usuarios de la justicia, tenemos contacto. Los procesos internos. ¿Cómo le mando un oficio, una ponencia a otra? ¿Cómo le pido un exhorto al juzgado de distrito en Yucatán, al juzgado de distrito en Quintana Roo o al juzgado de distrito en la Ciudad de México? Todos los procesos del Poder Judicial, internos y externos, deben estar digitalizados para ser ágiles y económicos. Y la tercera propuesta es esta carencia que ha provocado un poco la lejanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía, que se englobaría en transparencia y rendición de cuentas. Primero, llevar unas estadísticas judiciales entendibles para todas las personas. Segundo, lograr comunicarle al abogado, al ciudadano común, al empresario, a todo que es toda persona mexicana, yucateca, que es posiblemente un potencial cliente, un potencial usuario del sistema de impartición de justicia, que conozcan cuáles son todos los edificios, dónde están ubicados, qué están haciendo, quiénes son las personas que lo integran. Y yo creo que esto se hace con mucha comunicación con los colegios de abogados, con las barras mexicanas y sobre todo con las universidades. En las universidades están todos. Están nuestros futuros abogados, nuestros futuros postulantes, nuestros futuros candidatos a ser personas juzgadoras. Pues acercarnos a ellos, decirles, esto es lo que hay, este es tu Poder Judicial, estos son los criterios del circuito, así consultas nuestras audiencias, así consultas nuestros criterios. No solo hay que hacerlo y transparentarlo, hay que ir a hacer esa comunicación entre lo que se está trabajando en el Poder Judicial y lo que se está percibiendo o recibiendo por parte de los ciudadanos. Muy bien, Michelle. Pues definitivamente una visión muy clara, muy completa y concreta, te diría yo, acerca de lo que es el Poder Judicial. Nos has dado la oportunidad de conocer tu formación académica desde la licenciatura en Derecho, las distintas maestrías que tienes y por supuesto el posgrado, el doctorado que estás por obtener en próximos meses. Podemos constatar de que tienes una carrera muy sólida, por una parte como funcionario en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por otra parte como abogado postulante, lo que te permite tener una visión muy clara y muy completa de lo que es el Poder Judicial de la Federación hoy día y de los retos que tiene enfrente el Poder Judicial de la Federación. Sin duda alguna eres uno de los perfiles que, si bien, como tú lo acabas de indicar, no forma parte del Poder Judicial, eres uno de los perfiles que reúne condiciones y características muy específicas para ocupar un cargo tan importante en esto. Tocaste un punto también muy importante, el tema de la confianza en el Poder Judicial. En estas tres propuestas que has formulado, me parece que hay condiciones muy claras acerca de cómo consolidar o cómo recuperar la confianza del ciudadano y posteriormente consolidarla, porque es indispensable, indudablemente, ¿no? Tenemos que confiar en nuestro Poder Judicial. Para finalmente advertir, bueno, hay una serie de reflexiones de tu parte que son importantes para la ciudadanía, pero que hoy me gustaría concluir con esta pregunta en concreto. ¿Por qué la ciudadanía debe de votar por Michelle Wabi? ¿Cuál es tu sello distintivo en este sentido para que la ciudadanía te voltee a ver como un candidato con posibilidades de ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación? Esta campaña, Omar, a diferencia de todas las demás campañas políticas a las que estamos acostumbrados, se va a tratar de dos cosas: de las capacidades y de la trayectoria de las personas, lo que a mí me da mucho gusto. O sea, creo que en una campaña política tradicional también eso es lo que debería estar
en tela de discusión. Discutiéndose, claro. Creo que la discusión son la profesión, la capacidad que tienen las personas, lo que han hecho y lo que pueden hacer. Y yo le pediría a la gente que vote por mí, todo lo he estado diciendo en bloques de 3, voy a ser muy concreto, por 3 razones. Soy una persona honesta y soy una persona imparcial. Los que conocen muy bien mi carrera saben que yo siempre he dicho una frase: no me gusta morderme la lengua. Digo lo que pienso y no me dejo influenciar por los demás, sino por lo que verdaderamente es lo que yo creo. Segundo, me encanta trabajar. Soy una persona que trabaja porque quiere, no porque lo necesita. El trabajo duro va a hacer que las personas que asuman el compromiso el 1 de septiembre, los que ganen el 1 de junio y entran a trabajar el 1 de septiembre, vamos a necesitar de ellos, sean ya trabajadores del Poder Judicial o sean nuevos integrantes del Poder Judicial, tienen que entender 2 cosas. Vamos a llegar a un nuevo Poder Judicial que requiere de nosotros muchas horas de trabajo dentro de la institución y muchas horas de estudio fuera de ello. Y tercero, que es algo de lo que no me debería yo necesariamente jactar, pero lo hago, tengo buen criterio. A mí, la visión, la formación que he tenido y que me trae hasta este punto, me permite muchas veces entender mejor que los demás el problema y, por supuesto, proponer una solución. Algo que yo siempre digo, algo que yo odio como abogado, es muchas veces ver sentencias que yo mismo no entiendo, que tengo que leer 2 o 3 veces para poder entenderlas, o que muchas veces la sentencia dice las cosas correctas, pero los efectos de la sentencia no logran resolver el problema. Sin tintas medias, sin mordernos la lengua, honesto, trabajador y con buen criterio. Así me gustaría llegar al Poder Judicial y trabajar dentro del Poder Judicial. Perfecto, Michel. Oye, pues muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Me parece muy valiosa la propuesta que tú estás elaborando, que tú estás formulando para quienes van a votar en junio. Y pues te deseamos mucho éxito, Michel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de Naticum. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a la gente. Infórmense, les toca también ser parte de la historia. Tienen una responsabilidad muy grande. Hay que revisar a los 20, 30, 40, 50 perfiles que les toca para nuestro circuito de Yucatán. Revisen trayectorias, traten de conocer a todos los candidatos y párense en la urna a votar el 1 de junio porque es responsabilidad de todos que esta reforma vaya para adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Michel, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales y que no se pierdan los distintos episodios del podcast de Naticum. Hasta la próxima.